de esto de... Ahí vale, está grabado. Tengo una idea de estos sistemas, pero más o menos muy bien. Ya me defiendo algo, ya estamos dentro de Jitsi. Bueno, pues a ver, empieza a preguntar. ¿Cómo no, Antonio? En el próximo video voy a hacer su presentación y la edición como corresponde. Mil disculpas. Antonio, ahí está, Antonio. Ahí yo lo veo perfecto. Antonio, hay un tema que a mí me interesa mucho y que es en relación con la cuestión del cristianismo, específicamente del discurso de la tradición católica, que es esta idea que nos han machacado desde chico, aquellos que formamos parte de la cultura cristiana, de que Dios envió a su Hijo al mundo para que tenga una función expiatoria, o sea, para que muera, restablezca la alianza quebrada con los hombres y resucite triunfalmente. ¿Qué ideas religiosas, qué líneas religiosas hay en esta posición que durante siglos sostuvo el cristianismo y específicamente la Iglesia Católica, ¿no? La idea de un Dios hombre que muere por nosotros, ¿no? Bien, verá, digamos, el inventor parcial de esta idea es Pablo de Tarso. ¿Usted está de acuerdo? Pero Pablo de Tarso no lo inventa de la nada. Es decir, Pablo de Tarso está en unas coordenadas judías, pero del Mediterráneo oriental, tanto bíblicas como, digamos, de la religiosidad griega. En el Mediterráneo oriental no hay restauración, digamos, de un juramento quebrado o de una cosa, de un pacto que se ha roto de una manera grave, si no hay un sacrificio. Y no hay sacrificio sin sangre. Es decir, sin sangre no hay redención. Bueno, esta es la idea básica. Y eso es una idea que está en toda la religión del Mediterráneo oriental, y Pablo, que es del siglo I, acepta esa idea como algo natural. Claro, a usted esto le parece un mito, y a mí también, pero para Pablo no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque la manera de concebir Pablo a Dios está dentro de una estructura que llevaban los judíos recibiéndola, digamos, ancestralmente desde la época, digamos, de sumerios, acadios y babilonios. A saber, la tierra es muy pequeña y encima de la tierra, que es plana, está la bóveda del cielo dividida en secciones. Y arriba está Dios. Pues bien, ese Dios está muy cercano al ser humano. Se comporta como un ser humano. De alguna manera, aunque un judío quiera pensar que Dios es altísimo y trascendente, se lo imagina antropomórficamente. Pues bien, un ser humano en el mundo de Pablo, repito, no arregla las cosas sin un sacrificio. Y ese sacrificio necesita sangre. ¿Lo entiende ahora? Sí. Eso a usted no le cabe en la cabeza, a mí No. tampoco, No. pero a un judío del siglo I era perfecto. Yo en el libro sobre el pensamiento de Pablo, que como le digo es el que introduce esta idea como interpretación de Jesús, Pablo está interpretando al Mesías que ha muerto y resucitado y lo interpreta con sus categorías mentales. Pues bien, en el libro de Pablo explico
cómo dentro de la Biblia hay un pasaje del libro de Josué y otro del libro primero de los Reyes en el que se dice que un rey de Jericó al precio, vamos a empezar antes. Un rey de Jericó está levantando las murallas de una ciudad que está destruida porque teme un ataque. En ese ataque necesita la ayuda de los dioses. Y como tiene que levantar las murallas, hace un sacrificio a su dios. El dios es Hiram de Betel. Vamos, no sé si será Elohim o Yahvé, pero es un dios cananeo. Y entonces, ¿qué es lo que hace para lograr la ayuda de poder levantar la muralla que rodea Jericó antes de que vengan sus enemigos? Pues sacrificar a ese dios aquello que más le cuesta. ¿Qué es lo que más le cuesta? Pues su primogénito. ¿Comprende? Y entonces hace un sacrificio humano y mata a su primogénito. Entonces pasa el tiempo, los reyes de alrededor no se deciden a atacarlo y tiene que cerrar la muralla. Es una ciudad muy pequeñita, tiene que cerrar la muralla con una gran puerta, pero no tiene los instrumentos todavía necesarios. Tiene prisa, vuelve a pedir la ayuda del dios de Betel. ¿Y qué es lo que le ofrece? Aquello que más le cuesta, que es su hijo más pequeño. Y se lo ofrece. Y entonces, gracias a ese sacrificio, logra cerrar Jericó con muralla y puerta. ¿Entiende ahora? Sí, Es decir, claro. una divinidad ha sido aplacada, estaba enfadada con él, con ese rey Hiram, estaba enfadada con él por algún pecado anterior. Y esa divinidad ha decidido aplacar su ira por medio del sacrificio y le ha dado tiempo a hacer la muralla de la ciudad y a cerrarla perfectamente antes de que vengan sus enemigos. Ahora bien, usted piense eso trasladando a Dios. Dios fracasa en su primera acción, o si no quiere su primera, en su mejor acción, en la construcción o creación del universo, que es el ser humano. Fracasa. ¿Por qué? Porque ese Adán resulta que le sale fatal y acaba cometiendo un pecado contra él. Es decir, esa alianza se rompe. Entonces, ¿cómo piensa Pablo que actúa Dios? Pues Dios no puede admitir ese fracaso y entonces, de alguna manera, envía a la tierra aquello. Fíjese lo que esto significa. Dios actuando como un hombre envía a la tierra aquello que más quiere. ¿Qué es lo que más quiere? Es su hijo. ¿Para qué? Para que esas pulgas, o si quiere, para esas hormigas que son los humanos, lo mate. Y con la sangre de ese sacrificio se borre el pecado. Esa es la concepción de Pablo, por muy absurda que le parezca. Y es una digamos, asociación mental de lavar problema, culpa, pecado por medio de la sangre, la misma que lleva, por ejemplo, a Agamenón, cuando está en Áulide, a aplacar a los dioses con el sacrificio de su hija Ifigenia. ¿Qué es lo que más le cuesta a Agamenón? Matar a su hija Ifigenia y hacer un sacrificio humano. ¿Qué es lo que más le cuesta a Dios? Pero un Dios que está enormemente fastidiado, fíjese que antropomorfismo, porque le ha salido mal la creación y porque el hombre le ha salido mal. Tiene que restablecer esa alianza, pues envía lo que más le cuesta. El sistema mental es el mismo del de Hiram, que evita el ataque a Jericó porque el dios de Betel le da tiempo para construir la muralla, pero a base de qué le da tiempo, sacrificando a 2 hijos suyos. ¿Entiende ahora? Esta es la manera de pensar de los antiguos. Ese Dios que está tan lejano es en el fondo muy cercano,
porque el mundo es muy pequeño. El mundo es muy pequeño, el universo es muy pequeño. No tienen en absoluto la idea que nosotros tenemos hoy de un universo compuesto de miles de millones de galaxias y cada galaxia de miles de millones de estrellas. Nada de eso. Ese Dios es muy cercano y se comporta como se podría comportar un ser humano. ¿Me explico? Sí, Antonio. Bueno, Sí, entonces usted puede no admitirlo. Yo tampoco lo admito. Y por eso a esta concepción le llamamos mítica. Pero esta es la concepción que tiene Pablo. Yo no tengo que aceptarla. Mire, muchas veces he dicho y he hecho mía la frase que emplea Baruch Spinoza. ¿Sabe quién es, no? El sí, filósofo claro, Baruch, naturalmente, por supuesto. No, Baruch Spinoza, no sé en qué parte de su ética, pero dice que lo que él pretende no es ni reírse de las acciones humanas, ni llorar por ellas, ni despreciarlas, ni nada de eso. Lo único que pretende es entenderlas. Y una vez que las entiende, las explica, y así hace, digamos, una filosofía de acuerdo con sus ideas. Pues bien, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con Pablo, con el cristianismo primitivo, con lo que a usted le han enseñado desde pequeño? Entenderlo tal como lo entendía un judío del siglo I, porque aquello que le enseñaron a usted de pequeño en el siglo XX era lo mismo, en el fondo, que estaba creyendo un judío o un griego del Mediterráneo oriental en el siglo I. Con eso estoy diciendo que esas ideas míticas cristianas en 19 o 20 siglos no habían variado sustancialmente, eran las mismas. Y en la mentalidad de Pablo, la manera de concebir el universo, el mundo y Dios era la misma que tenía Jesús y la misma que tenían los babilonios, o si quieren los acadios, 1500 años o 1000 años antes de Jesús. Ese mundo no varió. Ese mundo varió con Galileo, y varió con Copérnico y con Kepler, y varió luego con Newton. Pero hay muchas personas en el siglo XX que siguen pensando que la Tierra es plana, ¿sí o no? Totalmente. Totalmente. Bueno, pues entonces piense que esa idea de Pablo perdura dentro del mito de la Iglesia Católica. Sí, Antonio, si usted habla con un católico convencido y confeso, incluso esto también está muy presente entre los protestantes, esta idea de que Cristo murió por nosotros se sigue manteniendo, Antonio, se sigue manteniendo. Y ya que usted nombró a Spinoza, yo le voy a nombrar un filósofo del siglo XIX, Federico Nietzsche, y Nietzsche, sí. ¿Qué decía Nietzsche? Se establece la deuda. Esa deuda es impagable, porque si un Dios da la vida por mí, yo tengo que dar la vida por ese Dios. No se termina de pagar nunca. Nunca, ¿vale? Porque aunque des la vida por ese Dios, como tu vida no vale nada, la deuda no queda borrada. La deuda a un ser infinito solo puede ser borrada por el mismo ser infinito cuando es aplacado. Pero lo curioso es que es aplacado por medio de la sangre. Y eso es lo que digo. La sangre como acción para lavar un pacto que se rompe, un pecado que se comete, eso es una idea absolutamente propia del Mediterráneo oriental y de la que participa tanto la íntima religión griega como la íntima religión judía. Ahora, no me extraña nada que usted y yo y personajes del siglo XXI, con un poco de reflexión, pensemos que eso es un mito. Y Antonio, el antecedente bíblico de el sacrificio que Dios le pide a Abraham en relación con su hijo. El antecedente bíblico es lo mismo, prácticamente es lo mismo.
Es decir, hay que sacrificar como... Bueno, en Abraham lo que ocurre es que aquí la divinidad sangrienta que está encima exige un acto de fidelidad. ¿Sí o no? Exacto. A Abraham le exige un acto de fidelidad. ¿Y cuál es el acto de fidelidad máximo? Ofrecerle lo que más quiere Abraham, que es su hijo único. Y además un hijo que había recibido de una manera especialísima. Entonces, Abraham, según la mentalidad bíblica y según la mentalidad de Pablo, acepta ese reto y está totalmente dispuesto a sacrificar a su hijo, a Yahvé, como prueba máxima de fidelidad. Y esa es la fe de Abraham, la fidelidad a Yahvé por encima de todo. Naturalmente, como era una prueba, Yahvé, hay dos versiones, ¿eh? En el judaísmo primitivo hay dos versiones. Una en la que Yahvé acepta el sacrificio y por lo tanto Isaac muere. Y hay otra en que cambia el hijo por un cordero. Isaac no muere. Pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Mire, lo que está ocurriendo ahora en la Iglesia, y eso lo he explicado y creo que es bastante razonable, es que la propia Iglesia ha caído en la cuenta que en el siglo XXI no se puede mantener un sistema dogmático que es mítico, ¿no? Dios arriba, claro, el cielo arriba, el infierno abajo, Dios envía a su hijo, el hijo viene, los hombres lo matan, el sacrificio, además ese hijo tiene un nacimiento especialísimo porque el hijo como tal de Dios no puede bajar, pero se encarna en un ser humano que es Jesús, con distintas concepciones. Eso, naturalmente, hoy día no lo podemos aceptar. Ni siquiera lo aceptó, por ejemplo, ese profeta que estaba detrás del Islam en el siglo VII. Tampoco lo aceptó. Y pensó que eso era un mito y que Jesús, muerto en la cruz, no podía aceptarlo y que Dios no tenía hijos y que Dios no le podía enviar un hijo para que muriera. Todo eso se vio en el siglo VII. Solo que el Islam luego, digamos, quedó anclado en una cosmovisión y en una especie de concepción de Dios que era muy racional, pero cuya aplicación, digamos, no pasa más allá del siglo X, XI o XII de nuestra era y quedan estancados ahí en gran parte. Estoy refiriendo no al Islam culto, sino al Islam fanático, ¿no? Hay una gran diferencia entre ellos mismos. Antonio. Entonces, me queda claro, le queda sí, claro. Sí, que me queda claro. Estoy pensando que. Pero no he terminado. La Iglesia lo único que piensa sí. ahora es que la única manera de entender el mito es como un símbolo. Exactamente. Por tanto, todo eso es un mero símbolo. Sí, Y Antonio. Jesús Sí, claro. no Sí, es sí, más que el símbolo de Dios. Claro, pero eso yo ya se lo escuché a usted en muchas entrevistas, ¿no? Con esta idea del universo en forma muy compleja como es hoy, con el aporte de la física cuántica y la dimensión que hoy el universo tiene, seguir sosteniendo algunas de las mismas ideas que sostuvo el cristianismo durante siglos. Pero yo también pienso, Antonio, que no todo puede ser símbolo en la religión. Quiero decir, tiene que haber un sistema de creencias. Quiero decir, porque si es todo símbolo, Antonio, ¿dónde está la religión, digamos? ¿No? Hombre, claro, si es todo símbolo, cada uno se fabrica la religión a su medida. Claro. No puede haber, si es todo símbolo, no puede haber, salvo que se haga, digamos, una sociedad en la que se ajuste entre los miembros, que vamos a tomar este símbolo con este significado y este símbolo con este otro significado. Si no, cada uno tomaría el símbolo como le parece. Ayer estaba, sí, claro, ayer estaba viendo una entrevista una de las últimas que le hicieron al querido Gonzalo Puente Ojea,
Sí. Y Gonzalo se quejaba, esto es del 2010, ¿no? Él murió en el 2017, es una entrevista muy anterior, y él se quejaba de que el primado español, me parece que, no sé si es el actual, el obispo Varela, de apellido Varela, en España, seguía sosteniendo las mismas ideas del dogmatismo católico de la época de la Inquisición. Quiero decir, Varela no ha cambiado. Por lo tanto, lo que decía don Gonzalo, la Iglesia española tampoco ha cambiado, por lo menos en su jerarquía. Digo, pensando en esto, digamos. No ha cambiado, pero está cayendo en la cuenta de que debe cambiar. Debe cambiar, porque si se sigue admitiendo lo que ha sido el inicio de nuestra conversación, no entiendo esta concepción, ha dicho usted, Gabriel. Yo le he respondido, es un mito, entiéndala como un mito, la Iglesia ya cae en la cuenta. Lo único que pasa es que pasar de un edificio dogmático absolutamente consistente e indudable, porque uno no puede dudar, en el sentido de que yo afirmo, y como afirmo, bueno, pues digo que es así en la religión, no hay más que afirmar y se acabó, ¿no? Se acabó. Exacto. O tú crees o no crees, pero no se prueba estrictamente, sino que se afirma. Pues bien, es muy difícil pasar de un edificio dogmático consistente a un mundo tambaleante de los símbolos. Pero si no se pasa, y si la humanidad sigue su camino, que también es dudoso, porque estamos abocados prácticamente a la autodestrucción, entonces realmente yo diría, dentro de 100 años, ¿quién es el que cree en, o quién es el que creerá en ese edificio dogmático? ¿Quién? Pues un pequeño rebañito escaso, un número muy escaso. Entonces la Iglesia, si sigue manteniendo este edificio dogmático tal cual, con el tiempo habrá perdido todos sus fieles. Entonces, o sea, reducido a mínimo. Lo que usted dice es que la religión como estructura, como edificio simbólico, como discurso ideológico, tal cual se vino manifestando muy complejamente en la historia a lo largo de los siglos, tiende a cambiar. Ya no estaríamos... Sí. Eso. Bueno, Sí. Y eso cambiará. Ahora bien, al mismo tiempo le digo que si la humanidad sigue, no dejará de existir la religión. Claro, ese es el tema. De ningún modo. Existirá aquellos, como decía Gonzalo Puente Ojea, aquellos principios que hipotéticamente dan origen a la religión, como puede ser el animismo. Es decir, yo me divido, yo sé que yo tengo, cuando estoy soñando, que es otro yo el que anda por ahí deambulando por las estrellas o por el campo o en otra ciudad o sencillamente por la calle, pero no donde yo estoy tumbado en la cama. Es decir, yo tengo algo que es mi alma, ese es el animismo, y ese alma ha de ser inmortal, o el miedo a la muerte, o como decía Burckhardt, el estudioso de la religión que murió suizo, murió hace 3 años quizás, o un poco más, que el gen de la religión está tan metido desde hace unos 70.000 años en la especie Homo sapiens sapiens, que casi forma parte, decía él, de nuestro ADN genético. Es decir, él afirmaba que la religión jamás desaparecería y que casi está en nuestros genes. Yo no sé si esa afirmación de Burckhardt no es demasiado exagerada, yo creo que sí, pero ciertamente estoy convencido de que la religión no desaparecerá y que lo único que ocurre es que si usted introduce o expulsa a ese Dios antiguo, el de la Biblia, usted lo expulsa por la puerta grande
pues quizás usted mismo u otro parecido a usted introducirá por la ventana a otros muchos diosecillos pequeños, pero no quedaremos sin dioses. Bueno, la modernidad, lo que uno llama la modernidad, en parte arrojó a Dios por la ventana, con el desarrollo de la ciencia y con la... por la puerta grande, pero el pueblo no es la modernidad. La modernidad son unos cuantos, ¿no? La mayoría del pueblo es más bien sigue y cada vez más, digamos, menos educado. Es la educación ahora más ligera, menos reflexivo, menos dado a la crítica y al examen externo e interno, y por lo tanto, en el fondo, más fácilmente engañable. Eso es lo que está ocurriendo. Bien, pero no nos metamos en futuribles. Aquí, lo que yo he hecho toda mi vida es intentar explicar la religión cristiana tal como empezó a surgir en nuestro siglo I. Y nada más. No intento hacer más cosas, sino entender. Perfecto. Yo una cosa que es entender una parte de Pablo. Y entender una parte de Pablo es muy importante porque es entender una de las patas que sostienen el cristianismo. Exactamente. Bueno, otra pregunta y lo dejamos. ¿Cómo no? Relacionada con la pregunta anterior, Antonio, es la idea del pecado original, ¿no? Quiero decir, es algo muy fuerte para la teología cristiana católica. ¿De dónde surge, Antonio, esa idea que se termina entretejiendo, de algún modo, en la obra del Mesías judío? Quiero decir, ¿tiene base neotestamentaria? ¿Quién fue el impulsor de esa creencia de la idea del pecado original? ¿Podría haber cierto germen en lo que uno lee en la carta a los romanos, digo, ¿no? Sí. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Se me ocurre eso como otros pasajes de la Biblia, digo. No, sin duda alguna. Yo creo que el capítulo 5 de la epístola a los romanos es claramente la base sobre la que San Agustín, fíjese que estamos en el siglo IV, desde San Pablo, que no sabemos cuándo murió, hipoteticemos que San Pablo murió, pongamos en el 67. ¿Cómo? En el 67 puede ser, San Pablo. No, la persecución de Nerón se cree que fue en el 34, en el 64. Ah, perfecto. 6-4. Claro. Pues entonces, supongamos que esa idea es verdadera. Pues entonces, desde Pablo hasta San Agustín, pues pasan, no llega a 350 años, pero Agustín es un paulino acérrimo. Y Agustín mantiene San Agustín, una disputa con Pelagio, el monje británico, claro, a propósito del pecado original. El pecado original no se instaura en la Iglesia, sino, y en la Iglesia, que entonces era católica universal, no había otra, tanto en Roma como en el norte de África, en la Galia, en Hispania, en Asia Menor, no se instaura hasta el siglo IV en adelante. Ahora bien, tampoco nace de la nada. Usted ha nombrado el capítulo 5 de Romanos, exacto, pero es que si usted va a los, digamos, al libro cuarto de Esdras o al Apocalipsis de Baruch, es decir, a escritos judíos del siglo I, de alguna manera verá que hay concepciones relativamente parecidas a lo del pecado original. Puede decirse que no hay pecado original, repito e insisto en esto, hasta el siglo IV, firmemente establecido, pero antes se han puesto las bases para que se llegue a esa evolución. Lo que dicen los judíos es que en el fondo el pecado de Adán no fue una mancha terrible, sino que Adán de alguna manera
había sido creado por Dios con un corazón, sede de los sentimientos, más que la cabeza, el corazón con una doble tendencia, una tendencia hacia el bien y una tendencia hacia el mal. Lo único que hizo la falta de Adán es potenciar el corazón maligno, la tendencia hacia el mal. De tal manera que, como todos genéticamente procedemos de uno solo, eso dicen los judíos. Hombre, no emplean la palabra genéticamente, ¿no? Pero es la doctrina bíblica. Procedemos del primer creado, Adán, pues llevamos genéticamente el corazón maligno potenciado. ¿Quiso Pablo decir eso en Romanos? Nadie lo sabrá. Nosotros tenemos Romanos ahí y se ha escrito toneladas y toneladas de tinta sobre si Pablo realmente pensaba o no en un pecado original. Yo creo que no, y que los judíos del siglo I no lo tenían en absoluto claro. Por tanto, fue una pena que el brillantísimo Agustín venciera dialécticamente a Pelagio, el cual decía que el ser humano había sido creado libre y sin ningún pecado original. Y que, por lo tanto, con la gracia divina, de alguna manera, y con la voluntad humana, se podría vencer cualquier instinto malo que impere dentro del hombre. Y que no es necesario se quedó ahí. regeneremos con las aguas del bautismo. ¿Usted me ve, Antonio? Ahí se me congeló la imagen. Ahí. Sí, sí. O sea que... Y Agustín triunfó. O sea que... o sea, Antonio, en el Génesis no hay ninguna referencia taxativa que diga pecado original, que la idea del pecado original. No está en el Génesis. No la hay. Hay un lapso. Hay una desobediencia. Hay algo que ha irritado profundamente a la divinidad. Hay una maldición. A partir de ahí, la humanidad dejará de ser lo que era antes de ese lapso. Naturalmente, la culpa es de la mujer, según la Biblia, pero el varón admite y al final hace un acto de connivencia con la mujer y come simbólicamente de esa manzana. Vale, ese es el símbolo. Pues bien, cambia la creación. Y lo que piensa Pablo es que con esa creación, que por culpa de ese lapso de Adán, que Pablo no precisa, pero que fue gravísimo, tanto como para exigir la muerte del Hijo de Dios. Una cosa es eso, y otra cosa es afirmar que Pablo sostenía que nuestra naturaleza humana había quedado lastrada por un pecado y tendiente hacia el mal, como por ejemplo pensó Lutero. Lutero y la Reforma, Lutero era también agustino. Hay una línea directa de Pablo a Agustín y de Agustín a Lutero. Exacto. Según esos tres pensadores, nuestra naturaleza quedó lastrada. Y según la tesis del pecado original, así es. Bueno, pues ahora piense usted lo que quiera. Pero en la religión judía, Antonio... No hay pecado original. Claro, por ejemplo, pienso en cuando se forma el canon del Antiguo Testamento, los judíos del siglo IV, V, no pensaban eso, digamos. No hay pecado original, ya lo he dicho. Los judíos hablan del corazón bueno o del corazón maligno, de la potenciación del corazón maligno, pero que no hay pecado original es que el judío como tal no tiene el bautismo
Claro que tiene bautismos de purificación, pero no un bautismo de regeneración ni nuevo nacimiento, como tiene el cristianismo. Y como queda claro en el Evangelio de Juan, eso no existe en el judaísmo como tal. Y el judaísmo, como sabemos, se salva por la gracia de Dios, sin duda alguna. Pero una gracia de Dios que ayuda a la voluntad a hacer buenas obras. Y si no haces buenas obras, no te salvas. Eso está claro. No es la idea de la caja registradora. Claro. Como alguien que se burlaba del judaísmo, ¿no? Yo hago una buena obra, clac, clac, bajo la caja registradora esa antigua, ¿no? El mango, clac, clac, bajo el mango, plum, plum, y ya queda registrada esa buena obra y cuando van acumulándose los méritos, yo entro al cielo. Bueno, eso no es la idea judía. Ciertamente eso no es. La idea judía, sin embargo, sí es que con tu buena voluntad, tú te salvas con gracia, ciertamente por la gracia divina, pero tu voluntad, ayudada por esa gracia, es capaz, como voluntad humana, para obrar el bien. Y sin obras buenas, no te salvas. La salvación es por las obras, no porque tú creas en un Dios todopoderoso y no porque llames, oh Dios Padre, no, no, no. Y lo dice Jesús claramente, no se salvará aquel que le diga a Dios, oh Padre y tal, no, no, sino aquel que cumpla la voluntad de Dios. Es decir, la ley. Y se acabó. En eso está claro. Está absolutamente claro. Pero bueno, volvamos al tema del pecado original. No hay pecado original en el judaísmo y no hay una conciencia clara de pecado original en el cristianismo hasta por lo menos el siglo IV. Pero a partir del siglo IV se crea ya, o digamos se constituye y se ponen los fundamentos para que luego sea un dogma. Y más tarde aplica la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción no tiene que ver nada con el nacimiento virginal y la gente de Jesús, la gente lo confunde. La Inmaculada Concepción se refiere solo a María, a saber que cuando en el vientre de Ana, su madre, Joaquín y Ana son los padres de María, así es el nombre tradicional, ¿no? Ana concibió a María sin pecado original. Eso es la Inmaculada Concepción de María. Una construcción increíble, ¿no? Pero es así, eso se definió. Claro. En el siglo XIX y se definió perfectamente. Y la gente se llama Inmaculada. Muy bien, bueno, eso hoy ya no lo admitimos. Pero es así. Eso pertenece al dogma de la Iglesia Católica. Claro, claro. Y ahí la figura de San Agustín es clave. Es un genio San Agustín. Desde el punto de vista de la teología es un genio, digamos. Bueno, y de la literatura, y de la introspección, y de la filosofía, si quieres, cristiana. Pues era un genio literario, pues como pudo ser Goethe o uno de esos, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, Antonio, quedó claro. Bueno, si quieres lo dejamos acá. Yo por mí, viste, pero bueno, yo tengo un montón de preguntas. El día 20, apúntelo, el día 20 de octubre, martes, pero nos vamos a ver otra vez por el Jitsi Meet o por el Zoom. El martes 20 de octubre. ¿Le parece bien? Sí, el martes 20. Antes de cortar, Antonio, y mandarle un abrazo, quiero preguntarle si ya salió el Nuevo Testamento. Crítico. No, porque todavía, vamos a ver, es una historia terrible y rocambolesca, que yo la he explicado muchas veces por escrito y hablando. Se acabó hace 2 años, pero se perdió un año esperando a que el Estado español diera una subvención para publicar un libro que tiene 1722 folios, 1722 folios, y que vale mucho dinero publicarlo.
Y eso se perdió un año. El Estado no dio la subvención y entonces yo busqué diversas editoriales. Y busqué en Planeta y busqué en Mondadori y las dos me dijeron que no. Y entonces la entregué en marzo de este año a Herder, pero con la mala fortuna que vino la pandemia y la persona que tenía que haberlo trasladado al director de la editorial Herder, Raimundo Herder, se le acabó el contrato o lo que fuere y no se lo entregó. Y entonces ha estado desde marzo hasta septiembre en la editorial Herder sin que nadie supiera que estaba. Herder ha prometido considerarlo y publicarlo. Si lo publica, lo publicará Herder, pero todavía no ha dicho nada. Y con esto ha pasado 10 meses casi del segundo año. Es decir, que lleva durmiendo ese manuscrito de 1722 o de 1722 folios, lleva durmiendo un año y 10 meses. Antonio, perdóneme, esto es cortito lo que le pregunto. Ese trabajo monumental que va a salir y que tenemos gran expectación, mucha gente acá en la Argentina. Y es bueno, te lo aseguro, es muy bueno. Claro que bueno, Antonio, obvio, como todo lo que vos haces. Pero quiero decir, y no solamente vos, sino la gente que trabaja con vos. ¿Eso va a salir en el orden del Nuevo Testamento tal cual hoy lo conocimos o va a salir en el orden cronológico de cómo... En el orden cronológico, sí. El mismo que yo postulé en la guía para entender el Nuevo Testamento y que hemos cambiado radicalmente un orden cronológico temático porque tampoco puede ser estricto. Nosotros no sabemos todo si no conocemos nada más que el Nuevo Testamento en sí mismo. Por lo tanto, tenemos pocas herramientas, es aquellas que nos proporcione el objeto mismo que consideramos. Pero yo, que ya lo he utilizado más veces, veo que está muy bien, la introducción es buena, los evangelios responden muy bien a eso que tantas veces han pedido. Divídalo usted por secciones y díganos si esta sección puede ser histórica o no y por qué. Responde a eso. Y claramente, y están explicados todos los libros del Nuevo Testamento por ideas de una manera bastante profunda, pero al mismo tiempo clara. Es decir, es una obra científica, pero para que la gente la entienda. Si la gente normal, culta, no la entiende, eso no valdría para nada. Y es un libro que está destinado al pueblo, solo que con una base científica de muchísimos años de estudio. Yo estoy... Es el primer Nuevo Testamento en toda la historia profundamente laico. Totalmente laico. Pero no hay antes, pero profundamente respetuoso. Es decir, dice, aquí los protestantes piensan eso, los católicos piensan esto, los independientes piensan lo otro. Usted, lector, opine lo que le parezca. Hombre, naturalmente se le ven las orejitas al lobo, ¿no? ¿Por qué? Porque el lobo no puede dejar de ser un lobo, un perro o lo que sea, ¿no? O una oveja. O sea, se notará cuál es la tendencia del escritor, pero el escritor procura no ser militante, y esto lo diré 1000 veces. Es un Nuevo Testamento laico, independientemente de toda confesión, pero no quiero ser un Nuevo Testamento peleón, militante. No, no puede ser. Es para que la gente piense con razones, ¿no? Y entienda. Entienda qué es lo que se quiso decir ahí. Y ahí son tus colaboradores de la Complutense. Somos tres personas. Somos tres. Uno de la Complutense, que soy yo. Otro de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es José Montserrat. Y otro de la Universidad de Zaragoza, que es Gonzalo Fontana. Perdón, Montserrat Torrens, no. Sí, Montserrat Torrens.
Ya, Es ¿cuántos cuántos años tiene? 84 Qué bárbaro. u 87, no lo sé, muchos, pero con una cabeza, pero esto lo escribió hace 3 años, ¿no? Con una cabeza absolutamente nítida y clara. Gonzalo Fontana, con un montón de ideas y libros publicados, sobre todo el corpus del Evangelio y cartas de Juan. Yo que he hecho el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Corpus Paulino, Hebreos y el Apocalipsis. Te tocó el Apocalipsis. Que es muy difícil el Apocalipsis, pero que he intentado que se entienda. Antonio, ya terminamos. Ese famoso texto sobre el Apocalipsis que vos siempre haces referencia, ¿está en castellano? El de Charles. No, Porque lo he intentado buscar y no lo encuentro. no, Famoso, está en inglés y es un texto muy antiguo. Es un texto muy antiguo y está publicado por T. Clark de Edimburgo y es una interpretación del Nuevo Testamento en muchos volúmenes que son muy antiguos, que son ya muy antiguos, pero que algunos son muy buenos. El de Charles no está traducido y ya nunca se traducirá. Claro. Nunca, No, porque no han salido muchos estudios después. Bueno, Antonio, te mando un fuerte abrazo acá desde Buenos Aires. Agradezco Vale, tu entonces paciencia. hablaremos el día 20, pero a las 8, hora española, y me enviarás antes el vínculo a las 8 menos cuarto, hora española. ¿Qué hora es en Buenos Aires? Bueno, a partir de la rectificación de mi error, son las 3 de la tarde en Buenos Aires. 8 horas españolas. Las 3 de la tarde en Buenos Aires, cuando en España son las 8. Ah, las 3 de la tarde. Claro, mi confusión fue otra. Bueno, pero eso ya está. O sea, 3 más 5, 8. 5 horas más, Antonio. 5 horas más. Vale. Porque vos, ¿en qué ciudad estás? En Bayona de Pontevedra, pero la hora es la misma. Sí. La hora es la misma. Pontevedra es en Galicia, ¿no? En Galicia está al lado de Santiago de Compostela. Sí. Antonio, es bueno la biografía, yo en Buenos Aires no la consigo, de don Gonzalo Puente Ojea, de un tal López Muñoz. Bueno, la biografía todavía no la he escrito. Es que él está en proceso de escribirla. Sí. Solo ha hecho la tesis doctoral y es muy bueno. López Muñoz es muy bueno. Ha estudiado a Puente Ojea como nadie en el mundo, como nadie en lengua hispana. Es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Antonio, antes de despedirnos, el libro que saca Gonzalo en 1974 sobre la formación ideológica del cristianismo. Bueno. ¿Es el primer texto crítico hacia el cristianismo en España? De los primeros, ciertamente. De los primeros. No, eso te quería preguntar eso. Sí, bueno. Ciertamente de los primeros totalmente críticos. ¿Sí? Yo Perfecto. No sé si en el siglo XIX, no lo creo, ni en principio del siglo XX tampoco, pero crítico. Lo que hizo Puente Ojea es traer a España, digamos, la escuela de Bullman con todas sus consecuencias. Claro, fue totalmente crítico. A mí me abrió la cabeza. Claro. Salí del sueño dogmático. Ya había salido antes, pero él me lo confirmó. Y eso, Antonio, que él también viene de lo que muy pocos saben, los españoles sí, de casi una formación religiosa, por su familia, por su... Claro. Claro. Él también tuvo que hacer su cursus honorum, digamos, ¿no? Sí. Y tuvo que dejar aparte y fuera un montón de digamos, cuestiones religiosas profundamente ancladas en su ánimo
y las cambió lentamente por medio de la reflexión y la crítica. Muy bien. Bueno, pues hasta maestro, que tengas un buen día, ¿eh? Un fuerte abrazo. Igualmente. ¿Vas a subir esto a internet? Primero vamos a editarle la primera parte, la segunda parte. Lo que hemos hablado se puede subir ya. Ah, bueno, cómo no, lo voy a subir y te lo voy a enviar. El vínculo por que me envíes el vínculo por correo electrónico. Si se sube, ¿cómo la gente puede acceder a lo que hemos hablado? Porque esto lo hemos hablado entre dos personas, pero deben de entenderlo y oírlo, vamos, más gente. Cómo no, maestro, le mando un fuerte abrazo. Así va a ser, ¿eh? Vale. No, nos vemos el día 20. Hasta luego. Salud.